La justicia no siempre termina en un tribunal. A veces alcanza a las personas en los rincones más oscuros de los muros de la prisión. En este video exploraremos 5 casos inquietantes de asesinos que tuvieron un final violento tras las rejas. Estas son las historias reales de criminales que encontraron su destino en prisión. Jeffrey Dahmer, un trabajador de fábrica de 31 años, vivió en un pequeño apartamento en Milwaukee, Wisconsin. Su nombre se convirtió en sinónimo de maldad debido a los atroces crímenes cometidos entre 1978 y 1991, en los cuales asesinó a 17 hombres, muchos de ellos de comunidades marginadas. Dahmer atraía a sus víctimas ofreciéndoles dinero o bebidas. Una vez en su apartamento, las drogaba, las asesinaba y en algunos casos desmembraba sus cuerpos, conservando partes como trofeos. Incluso llegó a comerse parte de la carne de sus víctimas, lo que le valió los apodos de El Caníbal de Milwaukee y El Monstruo de Milwaukee. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, y aunque tuvo una infancia descrita como feliz, su personalidad cambió tras una cirugía a los 4 años. En su adolescencia desarrolló un inquietante interés por los animales muertos, recolectando huesos y preservando cadáveres. Este comportamiento morboso marcó el inicio de sus oscuros impulsos. En 1978, poco después de terminar la secundaria, Dahmer cometió su primer asesinato. Recogió a Stephen Hicks, un autoestopista, lo llevó a la casa de sus padres y lo mató para evitar que se fuera. Este fue el inicio de su reinado de terror, aunque no volvería a matar hasta casi una década después, entre 1987 y 1991. Dahmer intensificó su ola de asesinatos. Seleccionaba a hombres jóvenes y niños en bares gay, paradas de autobús o centros comerciales, generalmente personas de los márgenes de la sociedad. Los drogaba, los estrangulaba y posteriormente realizaba experimentos perturbadores. En algunos casos intentó crear zombies, perforando cráneos e inyectando químicos en sus cerebros. Todos estos intentos fallaron, pero el horror aumentó al descubrirse que también practicaba canibalismo. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, una de sus potenciales víctimas, logró escapar y alertó a la policía. Al regresar al apartamento de Dahmer, las autoridades encontraron evidencia escalofriante: fotos de cuerpos desmembrados, una calavera en el refrigerador y partes humanas en el congelador. Dahmer confesó haber matado a 17 personas, proporcionando detalles horripilantes de sus crímenes. En 1992, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, posteriormente aumentadas a 16, debido a que Wisconsin no cuenta con pena de muerte. Aunque expresó su deseo de morir, permaneció en prisión en aislamiento protector. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue atacado y asesinado por otro recluso, Christopher Scarver, mientras realizaban labores de limpieza. Scarver afirmó que los funcionarios penitenciarios los dejaron sin supervisión intencionalmente, sospecha que nunca fue confirmada. La muerte de Dahmer generó reacciones mixtas. Mientras algunos la consideraron justicia, otros sintieron alivio sin celebrar su fallecimiento. Roch Terrill, un hombre carismático en sus 30 años, creía ser elegido por Dios para guiar a las personas hacia la salvación. Criado en un hogar religioso estricto, abandonó la escuela temprano y se obsesionó con el Antiguo Testamento. En 1977, convenció a un grupo de seguidores de que él era Moisés y prometió guiarlos hacia una comunidad libre de pecado. Inicialmente la comuna vivía pacíficamente en el desierto de Quebec, vendiendo productos horneados. Sin embargo, el comportamiento de Terrill se volvió cada vez más violento. Impuso reglas estrictas, prohibió la comunicación entre los miembros sin su presencia y castigó brutalmente cualquier desobediencia. Terrill sometió a sus seguidores a castigos atroces. Les ordenaba romperse las piernas con mazos, comer insectos y quemarse en estufas. Ni siquiera los niños se salvaron, siendo clavados a árboles o apedreados por otros menores. Uno de los incidentes más horribles fue cuando realizó una cirugía improvisada en una mujer usando utensilios de cocina y un soplete. La víctima murió al día siguiente y Terrill intentó resucitarla, perforando su cráneo, sin éxito. A pesar de estos horrores, los seguidores permanecieron leales, influenciados por el miedo y el control psicológico. En 1989, Gabrielle Lavallee, una de las seguidoras de Terrill, logró escapar tras años de abusos, incluyendo la amputación de su brazo. Contactó a las autoridades, quienes allanaron la comuna, arrestaron a Terrill y rescataron a los sobrevivientes. Fue condenado a cadena perpetua en 1993. En 2011, Terrill murió violentamente en prisión, asesinado por su compañero de celda. Aunque su vida terminó, su legado oscuro sigue marcando a quienes sobrevivieron a su reinado de terror.
El 21 de mayo de 1924, Chicago fue sacudida por el asesinato de Bobby Franks, un niño de 14 años a manos de Nathan Leopold, 19 años, y Richard Loeb, 18 años. Ambos jóvenes provenientes de familias ricas se consideraban intelectualmente superiores y buscaron cometer el crimen perfecto para demostrar su supremacía. Después de meses de planificación, atrajeron a Bobby a su auto y lo asesinaron fríamente. Luego enviaron una nota de rescate a su familia, creyendo que esto confundiría a la policía. Sin embargo, su plan se derrumbó cuando se encontraron unos lentes únicos en la escena del crimen, que fueron rastreados hasta Leopold. Ambos confesaron, describiendo el asesinato como un ejercicio intelectual. Su juicio fue un espectáculo mediático, con la defensa de Clarence Darrow enfocada en evitar la pena de muerte. Darrow argumentó que la educación y exposición de los jóvenes a ideas intelectuales los había llevado a cometer el crimen. Al final, ambos fueron condenados a cadena perpetua más 99 años. Loeb murió en prisión en 1936, tras un enfrentamiento con otro recluso. Leopold, por otro lado, vivió tranquilamente tras las rejas. Se dedicó a estudios académicos y fue liberado en 1958. Pasó el resto de su vida en Puerto Rico, falleciendo en 1971. Charles Schmidt, apodado el flautista de Tucson, era un hombre de 22 años que manipulaba a adolescentes locales con su extraño encanto. Aunque provenía de una familia estable, tenía una relación tensa con su padre adoptivo y abandonó la escuela sin perspectivas claras. Schmidt alteraba su apariencia para parecer más alto y se teñía el cabello, modelando su estilo según su ídolo, Elvis Presley. El 31 de mayo de 1964, junto con su novia Mary French y su amigo John Saunders, atrajo a Allen Rowe, de 15 años, a una cita doble en el desierto, donde la asesinó brutalmente. Aunque muchos amigos sabían del crimen, el miedo a Schmidt los mantuvo en silencio. En 1965, asesinó a Gretchen Fritz, 17 años, y a su hermana Wendy, 13 años, para evitar que Gretchen lo delatara. Una vez más, escondió sus cuerpos en el desierto. Richie Bruns, uno de sus amigos, finalmente denunció a Schmidt a las autoridades. En 1966, Schmidt fue condenado a muerte por los asesinatos, pero su sentencia fue conmutada a cadena perpetua cuando Arizona abolió la pena de muerte. En prisión intentó escapar varias veces, pero en 1975 fue apuñalado por otros reclusos y murió a causa de sus heridas, cerrando su violento capítulo. Mitchell Harrison, un hombre de 23 años condenado por abusar de una niña de 13 años, cumplía su sentencia en la prisión de Frankland, una de las más seguras del Reino Unido. A pesar de esto, fue brutalmente asesinado por dos reclusos, Nathan Mann y Michael Parr, conocidos por su historial de violencia extrema. El 1 de octubre de 2011, Mann y Parr atrajeron a Harrison a una celda y lo atacaron con armas caseras. Planeaban extraer y consumir su hígado, aunque no llegaron a hacerlo. La escena fue tan grotesca que incluso los guardias más experimentados quedaron conmocionados. Ambos reclusos confesaron haber planeado el asesinato y recibieron cadenas perpetuas adicionales. El caso generó preguntas sobre la seguridad en prisiones de alta categoría y cómo estos hombres pudieron llevar a cabo un ataque tan brutal sin ser detectados.